Porque si usted ha hecho oración para que cambie, usted va a ver los cambios en esta persona. Esa persona no va a quedarse lo mismo. Usted va a ver un cambio en esta persona. ¿Sabes cuando veces el pastor ora por nosotros? Cuando él ve que nosotros tomamos una dirección que no es buena, él ora para nosotros en silencio. Nosotros no sabemos que él está orando para nosotros. Un día él oró para mí, yo no sabía. Porque yo estaba en un camino y no tenía que estar en ese camino. Él oraba por mí en silencio. Y yo no sabía. Porque él quiere vernos transformados. Si usted ve a una persona hacer cosas que no tiene que hacer, haz oración para esa persona. No lo critiques. Ora por él. Eso es un cristiano. Ese es un cristiano que ora para que una persona se cambie, transforme. Esa persona puede quedar lo mismo. A veces hay enemigos hasta en la iglesia. Por eso usted tiene que clamar para ellos. A veces el enemigo está en medio de nosotros. No sabemos. Muchas veces Dios revela. Nos muestra quién es nuestro enemigo. Quién nos calumnia. Quién no quiere que nosotros prosperamos. No quieren vernos avanzar. Por eso clama para ellos. Nosotros no maldecimos. No perdemos nuestro tiempo. Perdemos nuestro tiempo. Nosotros perdemos nuestro tiempo. Tomamos nuestro tiempo para clamar para ellos. Amén. Cuando usted está orando por el hermano o por un mundano, no estás perdiendo tu tiempo. Porque usted quiere que esa persona cambie. En el trabajo usted quiere que su jefe se cambie. Porque cuando usted le dice tengo actividad en la iglesia, él contesta siempre hay actividad en la iglesia. Usted quiere que él se cambie. Para que Dios lo toque. Para que un día esté sentado junto con nosotros. Para él poder sentir lo que sentimos. Porque sentimos algo que ellos no sienten. Y por eso a veces no pueden comprender. Por eso hay que orar por ellos. Para que Dios los transforme. Sigue clamando por tus enemigos. No, ninguna maldición salga de tu boca. Nada de maldición. Ni para tu familia. Ni para los que están afuera. Ni aquellos que están sentados junto con nosotros en este lugar. A veces hay hermanos que maldicen uno al otro. Son cosas que a veces no podemos creer. Son cosas reales. Por eso tenemos que clamar. Cuando vemos esas cosas tenemos que orar. Clama para esa persona. Para que podamos ver esa transformación en esa persona. Porque Dios nos... No hay nada imposible para Dios. Porque nuestro Dios puede hacer todo. Por eso Dios quiere ver un cambio cada día. Porque el tiempo ya está cerca. Lo que estamos viendo pasando, a veces decimos, Cristo está de camino. Por eso tenemos que estar preparados. No podemos caminar con un corazón lleno de odio. Porque usted no sabe si esta noche es tu último día. Porque ahora en Bonaire mismo podemos ver. Hay personas que se fueron a acostar
y no se levantaron el siguiente día. Imagínense si esa gente tenía odio en su corazón. Cuando morimos, ya no podemos perdonar. Ahora podemos perdonar uno al otro. Ahora, si el hermano tiene algo contra mí, hermana Jacqueline, si tiene algo contra mí, ahora me tiene que perdonar. Cuando usted se muere, ya usted no me puede perdonar. Aleluya. Y si yo me muero, usted no me puede encontrar para pedirme perdón. No vayas al cementerio a pedirme perdón. No te voy a escuchar. Vas a perder tu tiempo. Ahora tienes que pedir perdón. Ahora. Oh, gloria al Señor, alabanza a Dios. Cuando llegas allá, Dios no te va a decir o Dios te va a decir. Dios te va a decir, tuviste mucho tiempo para perdonar a tu hermano. Recibiste suficiente palabra en este lugar. Unos días atrás estaba hablando con un hermano. Yo le dije a ella, si una persona en esta iglesia se pierde, porque tenemos un pastor que Dios mandó, Dios lo preparó y nos da suficiente palabra. Hemos recibido suficiente palabra para nosotros cambiar nuestras vidas. Si usted va al infierno, no es falta del pastor, porque usted escogió el infierno, porque usted ama el infierno. Por eso usted se pierde. No es por falta del siervo del Señor, es por falta de usted y el diablo, porque él quiere que usted le acompañe al infierno. Suficiente palabra has recibido. Cada día Dios que prepáranos. Cada día Dios os quiere preparar. Cada día Dios que síanos. Cada día Dios os quiere enseñar. Cada día usted recibe la palabra. El misionero no sale afuera. Los que vinieron de afuera para acá, ellos te dieron palabra también. Usted recibió la palabra. No queda mila palabra na internet kita ganhavo. No queda mila mensaje na arriba internet kita ganhavo. No sigues viendo los mensajes en el internet que te mienten. Hay suficiente mensaje en este lugar. El mensaje pasó la predica cuánto tiempo pasa. El mensaje pastor predicó tanto tiempo atrás. Toma tu tiempo, vuelve a verlos. A veces olvidamos. Míralos otra vez. Grábalos. Para usted saber lo que Dios habló contigo. Porque Dios no te quiere que usted se pierde. Por eso cada día Él manda su palabra para usted. Ama a tu enemigo. Aún peor, el que está sentado al lado de usted no puede ser tu enemigo. Si él te ha hecho algo, hermano, perdóname lo que yo te he hecho. Porque yo no sabía, yo no sabía que te he ofendido. Porque a veces hacemos una broma con un hermano, pero se siente ofendido y no dice nada. Tienes que decir, hermano, usted me dijo tal cosa tal día y eso me ofendió. Inmediatamente el hermano te va a pedir perdón y el hermano te va a decir, yo no sabía que usted se ofendió. Así aprendemos. Somos un pueblo. Somos juntos iremos arriba. Qué bonito estamos sentados aquí.
Ojalá que todos nosotros alcanzamos al cielo. Nos gozamos. Cuando hay adoraciones, como hermano Axel dice siempre, gloria, 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 gloria. Con el mismo ánimo. Santo, santo. Santo, santo, aleluya. Esa es la palabra que lo usa. Esa es la palabra que lo usa siempre. Esa es la palabra que lo usa siempre, santo. Esa adoración vamos a cantar todos los días allá en el cielo. Santo, santo, amén. Santo, 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 amén. Perdona uno al otro. Gloria a Jesús. Vamos para el último. El último versículo. Versículo 35, nos salta un par. Capítulo 35. ¿Cómo que? Lucas 6, versículo 35. Gloria a Jesús. Amén. Estima vosso enemigo não. Assim bom e fia sin espera dianya nada bek. E vosso recompensa lo ta grande e vosso lo taeyu di altíssimo. Pasobla emes ta carinhoso cu ingratonan y malvadonan. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Amen. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Gloria a Jesús, alabanza a Dios. Cuando usted perdona, eres el Hijo del Altísimo. Amén, gloria. Tu recompensa está grande. Tu recompensa es grande. Este gran valor cuando usted ama a su enemigo, serás hijo del Altísimo. No puedes perder esta bendición. Yo me imagino si no amo a mis enemigos, entonces yo no soy hijo del Altísimo. Entonces soy hijo del diablo. Por eso tengo que amar a mis enemigos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Alabanza a Jesús. Maravilloso Dios. Gloria al Señor. Glorificamos al Señor. Alabanza a Jesús. Gloria al Señor, alabanza a Dios, alabamos a Dios. Amén. Aleluya. Santo eres Dios. Hermana Sara, hermana Ella, ¿puede leer Romanos 12, 21? Romanos 12, 21. Gloria al Señor. Alabanza a Jesús. Cristo vive. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Romanos 12, 2, 21. Gloria a Jesús. Laga no paga malo vencemos, no más bien vence malo y cubo. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gloria a Jesús. Gloria al Señor, alabanza a Dios. Vence malo, amén. Aleluya. Vencer al mal, amén. Oh, gloria a Jesús, alabanza a Dios. Oh, gloria a Jesús, alabanza a Dios. Poderoso Dios. Háganos santa pala, canta y cántica con todo el mente, con todo el corazón. Podemos estar de pie cantando esta alabanza con todo nuestro corazón. Si Dios te ha hablado, pásale al altar. Si tienes dificultad para amar a tu enemigo, pase. No tengas vergüenza.
Porque usted tiene que dar cuenta y razón a Dios. Usted no va a dar ningún hermano cuenta y razón. Solamente Dios cuenta y razón. Solamente vas a dar a Dios cuenta y razón. Porque Él lo demanda de usted para amar a tu enemigo. Pasa, pasa. No tengas vergüenza, pase, hermano. Pase. Adora a tu Dios en esta noche, aleluya. Él merece toda gloria y toda honra. Si Dios te ha hablado, pasa, aleluya. Si tienes dificultad para perdonar, pasa, pide a Dios: Dios, perdóname, yo quiero perdonar, Señor. Sí, aleluya. Díselo al Señor. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, aleluya. Escucha la voz del Señor. Escucha la voz del Señor, aleluya. Y pasa, aleluya. Y dile al Señor: Señor, ayúdame a humillarme en tu presencia. Ayúdame a humillarme. Dame fuerzas. Dame valentía para ir a donde esa persona y pedirle perdón. Como tú me has perdonado, Señor. Cada día de nuevo, Dios. Así también, Señor. Tú quieres que yo perdone a todo aquel que me ha hecho daño. Yo quiero perdonar. En el nombre de Jesús. Pasa, hermano. Pasa, mi hermana. Oh, gloria. Levanta tus manos, dele gloria al Señor en esta noche. Dele gloria al Señor. Dele gloria. Cierra tus ojos. Dile al Señor: usted merece toda gloria, toda honra. Aquí estoy, Señor. En el nombre de Jesús. Aquí estoy, Señor, para adorarte. Quita lo que impide, Señor, esta adoración. Salir de mi vida, Jehová. Oh, yo quiero adorar en esta noche. Yo quiero adorar en esta noche. Recibe adoración. Recibe alabanza. Recibe mi adoración. Recibe mi alabanza. Oh, en el nombre de Jesús. El Señor está aquí, aleluya. Señor está aquí.
Él quiere sanar corazones. Gloria al Señor, aleluya. Queremos saludar a todos aquellos que están en sintonía. Los que están en sintonía. En Australia. En Curazao. Nuestra hermana Wendy allá en Curazao, Dios le bendiga ricamente. Aquí en Bonaire. En Cuba. Jennifer del Pozo, Dios te bendiga. Y perdone ese presidente que tienen, alabanza al Señor. Ecuador. Luis Beltrán, Dios te bendiga ricamente. También de Cuba, aleluya. Dios vive, Cristo reina. Y todos los que están en sintonía, Dios le bendiga ricamente. El Señor salva. El Señor sana. El Señor liberta. Usted no puede perder. No se puede perder. El poder de Dios está aquí en este lugar. Si necesita un toque, Dios está aquí. Si está apagado, Dios le quiere prender en esta noche. ¡Aleluya! En el nombre de Jesús. Vamos a orar, aleluya, por esta vida, aleluya. Cristo vive. Cristo reina. Cualquier necesidad que usted puede tener, pase libremente. Cualquier necesidad por ti pasa libremente. Cristo vive. Cristo viva. Cristo reina. Cristo reina. Amén. Es poderoso. Para libertar, para sanar. Él vino a sanar. Él vino a libertar. En el nombre de Jesús. Cuando lo creen, en el nombre de Jesús. Él pagó un precio en sus llagas por nuestra sanidad. Suelta esta vida ahora. Por las llagas de Jesús, declaro sanidad. Suelta esta vida. La palabra de Dios es la verdad. Eres una mentira. Por la palabra, por la palabra, por la palabra. Recibe sanidad ahora. Toda inflamación se va. Lo ordeno ahora. En el nombre de Jesús. Recibe poder sanador ahora. En el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Adorar a Dios un rato, mi hermana. Exalté. Llamé danki, exalté. Donde honra y gloria, alabanza, adoración. No Dios reina. Este yo para siempre. Bendito sea Señor. Oh, gloria a Jesús. Santo está Señor. A vosotros digno. Vosotros digno, papá. Y recibe honra. Recibe gloria. Gloria al Señor, aleluya. No puedo ir sin testificar, aleluya. No puedo ir sin testificar. Hoy casi no vengo a la iglesia. Hoy casi no iglesia. Ahí está mi esposa de testiga. Y me casé como testigo. Me sentía muy mal, aleluya. Muy mal, alabanza a Jesús.
Pero gracias al Señor. Yo dije a mi esposa, gracias a Dios que vine. Gracias a Dios que vine. Dios me ha tocado, Dios me ha llenado. A su nombre, gloria. Gloria al Señor. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Aleluya. No, Dios está real, iglesia. But Dios está real. No, Dios está real. No, Dios está vivo. Aleluya. Oh, gloria. Alabanza al Señor. Danke mi Rey. Danke mi Dios. Danke Jehová presencia. Danke mi palabra, mi Rey. Prosperamos palabra Jehová de cada corazón, Señor. De nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a mi hermano. Una porcita orando. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Nuestro Dios está precioso. Nuestro Dios está maravilloso. Bendito sea Jesús. Aleluia. Nós estamos despedindo de tudo isso que está em sintonia hoje noite. Nós que invitamos você para estar junto conosco. Já o escuta bem aqui com Deus seu poder. Amém. Glória ao Senhor. Hoje noite nós temos. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Si te sientes triste, si te sientes con algún dolor, algo pensar en tu vida, si no sabes qué hacer, si te sientes desechado, dile: Señor, toma mi vida en tus manos, Señor. Si te sientes destruido, ven donde el Señor. Él te tomará en sus brazos y como un vaso roto, un buen acuarel, te dará forma de nuevo el Señor. Puede hacer de ti una nueva criatura. Ven a los brazos del Señor y dile: Señor,